el momento angular de un cuerpo rígido. El momento angular depende del punto respecto al cual está definido. Sea m el momento angular de un cuerpo rígido. Entonces, pero vamos a definirlo desde el centro de masa. Que es como más conveniente es describir el cuerpo rígido. Sea m momento angular desde el centro de masa. A ese momento angular le llamamos momento angular intrínseco. Bueno, entonces el momento angular, todo el cuerpo rígido, va a ser la suma de los momentos angulares de cada partícula que conforma el cuerpo rígido, es decir, la suma sobre todas las partículas y de la masa de esa partícula por la posición de esa partícula cruz la velocidad que lleva esa partícula. A esa ecuación le vamos a poner ecuación 1. En este caso, como el movimiento es en torno al centro de masa y es un cuerpo rígido, a lo más el movimiento puede ser de rotación. Y la rotación está caracterizada por el vector de velocidad angular omega. Tenemos que, entonces, como es un cuerpo rígido y es en torno al centro de masa, la velocidad solo puede venir de una rotación. Entonces, es igual a omega cruz RI. Esta es la ecuación 2. Y lo que nos está diciendo ahí que la velocidad siempre es perpendicular al vector de posición, de tal forma que el vector de posición no cambia de tamaño y de esta manera se guarda las distancias entre puntos en el cuerpo rígido. Así, si yo sustituyo ecuación 2 en ecuación 1, obtengo lo siguiente. M es igual a la suma sobre I de MI por RI cruz la BI, pero la BI está dada por ecuación 2, que es omega cruz RI. Y esto nos da un triple producto vectorial que nosotros sabemos que es igual a la siguiente expresión. Es una expresión identidad matemática. Esto es igual a R cuadrado por omega menos R veces R punto omega, que es la que teníamos antes, habíamos utilizado para el cuerpo rígido. Y esta es la ecuación 3. Entonces, esta ecuación, voy a poner aquí del lado m, es una ecuación vectorial. Entonces, en realidad son 3 ecuaciones. Veamos la késima componente. De esta, o sea, son 3 componentes, vamos a ver la késima. Entonces, la componente késima del momento angular total sería la suma sobre I de MI de R cuadrada por la componente omega K. Pero R cuadrada puedo escribir como XL por XL utilizando la notación de doble índice igual a suma, ¿no? De Einstein, de la partícula iésima. O le puedo poner suma sobre L y ya, ¿no? Afuera. Por la componente omega K, porque estamos sacando la componente késima de la ecuación 3. Menos, y luego aquí va a ser la componente de R, la késima componente multiplicada por la suma esta que va a correr sobre las P. Entonces sería por la componente késima de la posición multiplicada por la suma sobre el producto punto, pues no, que sería la XP y por omega PI, donde hay de manera implícita una suma sobre P en este término y en el anterior hay una suma sobre L. Entonces yo puedo escribir, quiero factorizar omega P y saco omega P sería la suma sobre I de MI por paréntesis cuadrado. La puedo poner a la izquierda, no, aquí está bien. Si quieren lo podemos mover a la izquierda para que nos quede el espacio aquí igual. Entonces esto lo pongo a la izquierda, aquí abajo. Es igual a MI por, fíjense, el primer término no tenía omega P, entonces le ponemos
Entonces solamente tenía omega k. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner XLI, que es la suma de los términos de la suma sobre L implícita. Y aquí le voy a poner la delta de Kronecker de K con P. De tal forma que si la P es K, esto es 1, pero si no, ese término se muere. Entonces nomás aparece una sola vez, pues nada más en el término cuando omega es igual a K. No sé si queda claro eso. Bueno, aquí podríamos poner, saco omega P. Si lo multiplico, pues, o sea, si yo multiplico el omega P por la delta P, hay una suma implícita sobre, a lo mejor tendría que hacerlo, voy a ponerlo aquí a un lado con sumas para que quede claro, porque se me hace que no, mejor no, voy a reescribir esta ecuación, pero del lado derecho, aquí a un lado, pero con las sumas explícitas, por si no se están confundidos. Voy a poner en color verde para que quede claro a qué me refiero. Miren, sería la componente MK y es la suma sobre I de MI, y aquí decíamos que hay una suma implícita sobre L, entonces la voy a poner explícita, suma sobre L de XLI por XLI, esto multiplicado por la omega K, menos la suma sobre esto es la suma sobre, ¿quién es? La suma sobre, por XK y por la suma sobre P de XPI por omega PI. Entonces, lo que quiero hacer es sacar una suma sobre P, dejarla afuera. Entonces sería la suma sobre P de la omega P, y la saco aquí afuera. Entonces este término que está aquí arriba, el omega K, lo voy a escribir así. Este término es igual a la suma sobre P de delta de Kronecker de K con P por omega P. Entonces eso es igual, ¿no? Porque la delta de Kronecker haría que esto sea 0 excepto cuando P es K, y nos daría exactamente omega K. Lo sustituyo, y ya que lo sustituyo puedo factorizar la suma sobre P afuera, y me quedaría, es la suma sobre I por paréntesis cuadrado de MI por la suma sobre L de XLI sobre XLI. Y aquí me quedaría la delta de Kronecker nada más de K con P. Y en el otro término nos quedaría menos la suma, la saqué, la suma sobre P, y entonces quedaría XKI por XPI. Entonces esto yo lo estoy escribiendo aquí de manera corta. Creo que está bien esto, socorrí la suma sobre K. Y entonces aquí dejo explícita la suma sobre P porque los términos sería multiplicado omega P por delta de KP, hay una doble índice en ese término, entonces la suma se deja implícita, menos la XKI por XPI. Y esto es, las dos ecuaciones, o sea, digamos, las dos renglones son equivalentes, ¿no? Nomás que en verde están las sumas explícitas y en el negro estoy poniendo las sumas implícitas. Entonces, fíjense, esta expresión, esta sería MK, y del lado derecho pues también sería MK, nomás lo mismo. Bueno, entonces esto se puede escribir de manera cortita como MK es igual a omega. A este término, si se fijan, es la definición del tensor de inercia, es la componente Kp del tensor de inercia, entonces lo puedo poner así, I de Kp multiplicado por omega P, o con las sumas explícitas, el MK es igual a la suma sobre P de I de Kp por omega P. Entonces la suma sobre P está implícita en el lado izquierdo porque hay doble índice. Digo, creo que ustedes ya llevaron el curso de tensores, entonces ya saben manejarlo, ¿no? De cualquier forma, estas dos ecuaciones las puedo escribir. Vamos a ponerle número. A la ecuación anterior le voy a poner ecuación 4. Y a esta ecuación le voy a poner ecuación 5, que puedo yo escribir de manera matricial o bueno, vectorial. Y pues puedo escribir, por ejemplo, que la m, el vector de momento angular, es igual a el tensor de inercia
y multiplicado por el vector de velocidad angular omega. Y esto sería, voy a poner 5'. Entonces, las dos ecuaciones son idénticas. La 5 es por componentes, la 5' es de manera vectorial. Entonces, el momento angular es la multiplicación de la matriz de tensor, del tensor de inercia por el vector de velocidad angular. Entonces, vamos de aquí a ponerle nombre a las cosas. Este es el momento angular. Y acá ponemos el tensor de inercia. Usualmente en los cursos que veíamos de física, lo que tomábamos nosotros era que tomábamos una dirección de rotación y decíamos rota en torno a este eje, y ese eje calculábamos la inercia de rotación respecto a ese eje, o sea, buscábamos la constante que va ahí, y luego decíamos la velocidad angular es tal. Entonces estas dos cosas quedaban pues nada más la multiplicación de estas dos, ¿no? O sea, digamos omega veces la constante que era la inercia igual al momento angular en torno a ese eje en particular. Aquí es general, es decir, el omega es algún vector de velocidad angular y el momento angular no es nada más, de hecho no son paralelos, pues, ¿no? Esa es la generalización que tenemos aquí. Esto es la velocidad angular. En general, ¿no? Notamos que M no es paralelo a omega, que es lo que estamos acostumbrados, nuestra intuición. Entonces, ahí ven como cosas generales. Bueno, esta ecuación pues es una ecuación matricial y la puedo escribir en cualquier base, en cualquier sistema coordenado. Si elegimos los ejes principales, vamos a ponerlo aquí en amarillo. Si elegimos los ejes principales, acuérdense que los ejes principales son aquellas direcciones en las que el tensor de inercia se vuelve diagonal. Si eso pasa, entonces el tensor de inercia se vuelve diagonal y nomás tiene 3 elementos en la diagonal. M1 igual a, o sea, el tensor de inercia se vuelve esto, ¿no? Una matriz diagonal con I1, I2, I3 y acá ceros. Entonces, el momento angular pues nada más es la multiplicación de constantes. Y entonces ocurre lo siguiente, que el momento angular, el componente 1 momento angular es igual a I1 por omega 1, el M2 es igual a I2 por omega 2 y el M3 es igual a I3 por omega 3. Esto porque al fin y al cabo lo que estoy diciendo es que el tensor de inercia es una delta de Kronecker, o sea, el I de JK es igual a la delta de Kronecker de JK por IK. Y entonces en la expresión 5, la puedes ver, pues la suma se elimina y nomás queda términos así como están estas expresiones. Que voy a poner la ecuación 6 a este resultado. Solamente si elegimos los ejes principales. Fíjense, cuando estamos denotando los ejes principales, denotamos el tensor de inercia con un solo índice, porque solamente hay elementos en la diagonal. ¿Se fijan? Un solo índice. Y con eso uno sobreentiende que se refiere a los momentos principales de inercia. Entonces, si además de eso ocurre, fíjense, tiene que pasar para que, en general no es paralelo, pero sí, si estás en los ejes principales y además de eso, si el trompo es esférico, tiene que ver esos dos condicionales. Si el trompo es esférico, acuérdense qué significa que el trompo sea esférico, es que todas las I's sean iguales. Si esos dos condicionales ocurren, entonces el momento angular es igual a I veces, donde I es una constante, no es una matriz, por omega. Y entonces ahí sí son paralelos. Entonces, esta idea, la noción de que el momento angular y la velocidad angular son paralelas, que podríamos tener de los ejemplos de física anterior, en realidad no es lo más común, no es el caso más general. En el caso más general, el omega, que es el vector de velocidad angular, y el momento angular van en direcciones diferentes, y la relación entre ellas está dada mediante el tensor de inercia. Entonces a esta ecuación le voy a poner ecuación 7.
A continuación vamos a analizar, fíjense, ahora lo que hemos hecho hasta el momento es, primero escribimos la energía cinética de un cuerpo rígido, porque queríamos escribir la lagrangiana, ¿no? Entonces la energía cinética, y digamos a que se puede escribir una suma de dos componentes, que es la parte traslacional, que es el movimiento del centro de masa, más una parte rotacional que se puede escribir en términos del vector de momento angular y algo que caracteriza al cuerpo, que es el tensor de inercia. Ahora lo que estamos viendo es tratando de hacer la cinemática del cuerpo rígido, es decir, cómo describimos el movimiento. Y lo primero que notamos es que el momento angular es una cantidad que no es un vector, y ese vector no necesariamente es paralelo a omega y está dado por ecuación 5 o 5'. A continuación lo que vamos a hacer es describir un poco el movimiento. Por el momento este video lo vamos a dejar aquí para que esté corto.